te definirías como un hombre de izquierda? Sí, me definiría como un hombre de izquierda, Eduardo. Bueno, en ese caso entonces me vas a ayudar, espero, a definir o contestar esta pregunta. ¿Qué es la izquierda hoy en la Argentina? Y en particular, un poco mirando hacia adelante, cómo se renueva esa izquierda y un poco mirando transversalmente, cómo ves y explicás la relación de nuestra izquierda con el kirchnerismo en los últimos años. Bueno, complejo, es un tema muy complejo, la verdad, de definir. Primero porque siempre ha sido complejo, no es tan fácil. No es verdad que antes tampoco hubiera discusión en el campo, si uno quiere llamarlo así, de la izquierda, sobre qué precisamente es la izquierda. En el siglo XX, por ejemplo, hubo una gran discusión entre la ideología de izquierda, por ejemplo en Argentina y en América Latina y en todo el mundo, muy identificado con los partidos comunistas, con la ideología comunista, con la relación con la Unión Soviética. Ese era claramente lo que uno podría llamar ideológicamente de izquierda. Pero en América Latina siempre hubo muchos sectores que cuestionaron que ser de izquierda era simplemente adherir a una ideología de izquierda. Y mucha gente dijo, entre ellos el Che Guevara como el principal baluarte, si se quiere, que ser de izquierda en realidad era hacer la revolución, ¿no? Que no es lo mismo. Muchas veces el que ideológicamente era de izquierda podía tener otro tipo de perspectivas. Ahí había discusiones en el interior de ese campo. Lo mismo el peronismo. En Argentina es conocido que se dice que en realidad la izquierda en Argentina fue el peronismo, porque fue el que se vinculó con los sectores trabajadores, fue el que le dio la mejoría a esos sectores. Eso lo decía, por ejemplo, un gran pensador de izquierda y también militante de la izquierda peronista, John William Cook. Así que siempre fue un problema. Hoy el problema está redoblado. Claro, pero te iba a preguntar, o sea, hoy el asalariado sindicalizado, el asalariado de convenio, ¿es la izquierda? Bueno, ese es uno de los grandes cambios que ha habido ya en el siglo XXI, uno podría decir, que tiene que ver precisamente con el sujeto de la política en este caso, y claramente el de la izquierda, que es el sujeto trabajador, la clase obrera. Esto también es una gran discusión en el campo de la izquierda, pero yo personalmente pienso que sí, que el sujeto se ha multiplicado, se ha vuelto múltiple, ¿no? Ya no es un sector tan claro como era la clase obrera asalariada, sino que hay una multiplicidad de sujetos del trabajo y por supuesto también a partir de la emergencia, por ejemplo, del movimiento indígena en América Latina, a partir del feminismo. O sea, ya no solo es el trabajador o trabajadora, sino empiezan a haber un montón de otras perspectivas, sobre todo cuando uno tiene en cuenta esto que ya viene como estela de discusión del siglo XX que te decía, que es que si el desafío es transformar la sociedad, si el desafío incluso es actualizar el anticapitalismo como elemento constitutivo de la izquierda, bueno, ahí hay que ver más las prácticas transformadoras, los movimientos que efectivamente ponen en cuestión al sistema, si se quiere hoy, a nivel de la izquierda, y no tanto quién se dice que es de izquierda o de centro izquierda o progresista. Pero volvamos a eso, porque vos mencionás dos términos acoplados que no necesariamente son lo mismo. Una cosa es transformar la sociedad, que muchas veces está asociado al reformismo de centro-izquierda. Y por otro lado decís actualizar la retórica o la práctica anticapitalista, que sería un antisistema. Sí. Hay una diferencia entre esos dos. ¿Dónde se ubica la izquierda hoy? En términos prácticos, así, a ver, decime qué harías con el sistema. O sea, ¿cuál sería hoy, cómo se representaría en la práctica ese discurso? ¿Qué banderas tomarías? Claro, ahí yo te podría decir, para simplificar, la primera acepción que dijiste de transformar la sociedad, que sería el reformismo, las reformas, yo diría que hoy podríamos decir que es la centroizquierda. Hay muchas expresiones de centroizquierda, partidarias, de todo tipo, que se identifican con ese, y es mayoritaria, claramente. Hoy, si uno pudiera llamar al gran campo de la izquierda, lo mayoritario es la centroizquierda. Ahí tenemos un montón de experiencias durante este siglo, casi todos los gobiernos progresistas que hubieron, desde el de Evo Morales en Bolivia hasta el de Tabaré Vázquez o el Pepe Mujica en Uruguay, son gobiernos que uno podría llamar de centroizquierda, que tienen este desafío de transformar al interior del capitalismo, la reforma. Para mí, transformar la sociedad es sinónimo de anticapitalismo, por eso me siento más de izquierda que de centroizquierda. Ahora definamos eso. Y era la vieja idea de la revolución.
O sea, transformar la sociedad en términos revolucionarios, no solo en términos de reforma. Creo que la gran diferencia quizás entre la izquierda revolucionaria en el siglo XXI, la que uno podría ver retazos en constitución, en conformación en estos años, pero que sobre todo está por venir, creo yo, en el siglo, la gran diferencia entre esa izquierda y la del siglo XX es que no tiene un punto de llegada definido. En el siglo XX se decía el socialismo. Era un punto, en realidad era transición, pero era una sociedad que podía ser definida como tal. El horizonte siempre fue el comunismo. Yo creo que sigue siendo hoy lo común, ¿no? La posibilidad de una comunidad emancipada, eso sería el comunismo. Pero nos quedamos sin ejemplos en la práctica. Nos quedamos sin ejemplos, sí, de sociedad de transición. El socialismo yo creo que sí, no sigue siendo un sistema o un modelo de sociedad deseable. Creo que realmente, personalmente pienso que fracasó por una cantidad de cosas. Relación con el peronismo de izquierda y en particular en los últimos años con el kirchnerismo. Es una relación de cooptación, de intrusión, es una relación simbólica, en el sentido de que se sienten más afines. ¿Cuál es esa relación? ¿Hacia dónde va? Porque en algún punto uno le da la sensación de que la izquierda se ha diluido dentro del kirchnerismo, pero bueno, te paso la pregunta a vos, no quiero opinar. Sí, hay un poco de eso y también es una relación compleja, no resuelta. Yo personalmente me siento izquierda y no me siento militante del kirchnerismo. Siento que en la gran discusión que existe hoy política, donde uno podría decir que hasta hace muy poco habían dos grandes vectores, la polarización, obviamente yo me siento más identificado con el sector del kirchnerismo, digamos, ¿no? Con ciertas banderas históricas, incluso en ese sentido con el peronismo. Esa es otra gran discusión, ¿no? Si la izquierda es gorila o no es gorila, si la izquierda incorpora a la tradición. Gorila. ¿Cuándo dejó de serlo? Por eso, ahí, por ejemplo, si uno mira a los 70, uno puede ver una izquierda gorila, antiperonista, y una izquierda que no fue gorila. La mayoría de la izquierda en los años 70, más bien, tendió a cierta confluencia con el peronismo. Por supuesto, en tanto al interior del peronismo mismo había una disputa entre sectores de izquierda y sectores de derecha, sectores revolucionarios y sectores fascistas, incluso al interior del peronismo. Entonces, ahí un poco el peronismo siempre desacomoda, ¿no? Desordena la relación entre liberal y conservadores, izquierda y derecha. Y te desperfila, porque te desperfila. Finalmente, ¿cómo te identificas en relación al kirchnerismo? ¿Qué te identifica? ¿Qué te bueno, separa? O sea, ¿cómo tendrías votantes propios o una base electoral propia separada del kirchnerismo? Y muy difícil. Bueno, ese es el problema que tiene hoy la izquierda partidaria, ¿no? El Frente de Izquierda, con el cual también tengo buenos vínculos. Pero tiene un problema claro de un techo de crecimiento. Recién dijimos que la izquierda en la Argentina hace muchos años que no tiene una base electoral fuerte y propia, pero que la base electoral de lo que es la izquierda o el centro izquierda incluso se ha ido corriendo porque han cambiado las relaciones, la distribución socioeconómica, digamos, el trabajador de convenio y es clase media, hoy acá y en cualquier parte del mundo, o por lo menos de Occidente. Y tus bases, y ha aparecido otra base, y obviamente voy a hablar de la economía popular, que son sujetos, actores y votantes que hoy por lo menos se disputan el kirchnerismo y la izquierda. Y otros más también, todos los partidos quieren un poco de eso porque es una masa de gente muy importante y aparte es fundamental en cualquier proceso inclusivo, pero en particular en el caso de la izquierda, de la economía popular. ¿Cómo ven la evolución de esa gente que es tan difícil de definir? Porque en el registro de los trabajadores de la economía popular debe haber 3 millones y un poco más, y crecen, de personas, los programas supuestamente de empleo tienen 1.280.000 o algo así, y hay gente que dice que son más. No importa, definámoslo de alguna forma. ¿Cuál es el futuro de esa masa de gente? ¿Es una economía B, permanentemente subsidiada, en paralelo estamos consolidando una suerte de sociedad dual o hay alguna forma de integrarlos de manera que estemos todos en el mismo barco? Antes de la economía popular surgen
estos movimientos sociales que yo te decía que en el 2001 aparecen con mucha claridad, que es cuando este sector de la sociedad deja de ser un sujeto pasivo expulsado, lo que se llamaba en ese momento los excluidos, muy claramente llamaban los excluidos, y pasan a constituirse en actores políticos, que son los piqueteros en ese momento. Movimientos de desocupados, ellos mismos se llamaban desocupados, después se cambió por desempleados, porque no es lo mismo estar desempleado, o sea, no tener empleo. Claro, no es lo mismo el trabajo que el empleo. Digamos. Exacto. Muchos de ellos trabajan, la mayoría trabaja. La mayoría trabaja, digamos. Entonces, ahí ellos se constituyeron en sujeto político, pasaron a la protesta social, fueron muy importantes en el momento de crisis del neoliberalismo en su etapa convertibilidad, menemismo, que por supuesto fue el gobierno de la Alianza, y ellos para mí son claves en un punto que es el que impone el 2001, esa movilización social, que fue la de básicamente decir, la salida a esta crisis enorme que se produjo por mil cosas que podríamos, tiene dos elementos que no podemos poner en el tablero. Uno, no puede haber más ajuste del que ya hubo. Dos, no puede haber más represión. Esos dos elementos, que eran los que para mí se pusieron en juego de mil maneras, con miles de formas en ese momento, pero cuyo sujeto central en ese caso eran los piqueteros, que cortaban las rutas y que demás, fue lo que generó después un periodo de gobierno que fue el que explicó de alguna manera el kirchnerismo, que puso en juego esos 12 años que hubo y que incluso creo yo el macrismo en su momento de emergencia como gobierno tuvo bastante en cuenta, diciendo ojo con este sector que porque de hecho sancionan la ley de emergencia social. Exacto. Que de alguna forma consolida el sector. Totalmente. Bueno, pasando a un segundo momento, y que tiene que ver incluso con ese momento que decís del macrismo, del 2016, al interior de este sujeto hay un proceso de organización interna que surge de los primeros piquetes, que es la forma inmediata que encontraron ellos de protestar, de visibilizarse y demás, va evolucionando, va habiendo un pensamiento al interior de ese sujeto, y la economía popular sería como una forma de ponerle nombre, un poco más elaborado, y organización casi ya de tipo más gremial, ya no los movimientos sociales que surgieron al principio, sino una constitución de un elemento más gremial, incluso con el horizonte de la CGT como elemento posible de la Central General del Trabajo. La economía popular es eso, tiene varios movimientos sociales a su interior, hay una discusión al interior de ese entramado de diferentes horizontes, de cuál podría ser. Creo yo que hay un punto común, que es el de decir, el capitalismo no nos excluye o no deja fuera de la sociedad salarial tradicional o en blanco o inclusiva por accidente, no es un momento determinado, sino que ya el capitalismo mutó hacia esto y no va a haber en el siglo XXI un momento como el siglo XX de pleno empleo y de sociedad salarial universal. ¿Vos cuándo viviste en Cuba? Yo viví desde que tenía un año hasta los 18, o sea, desde el 76 hasta el 93. Yo te quiero hacer una pregunta, no tanto, obviamente tiene un componente personal, vos conocés la sociedad cubana y obviamente tenés una afinidad y defendés el modelo. Mi pregunta es más general, nosotros tenemos que pensar diferentes narrativas, el mundo ha cambiado, algunas de las agendas son viejas, el otro día hablaba con Alejandro Katz, le preguntaba a él, como socialdemócrata, bueno, ¿cuál sería la narrativa? Decime algo interesante, algo que traccione. La vieja narrativa es aburrida, ya no, como que pasó. Lo mismo para la izquierda, hablábamos al inicio. ¿Cuál es la nueva narrativa? En esa narrativa interfiere de alguna forma la relación con algunos países y sobre todo con dictaduras. Algunos países que tienen problemas de derechos humanos, o por lo menos muchos creemos que tienen problemas de violación de derechos humanos, y aparte tienen en común gobiernos autocráticos. Y acá, la última revista Crisis que vos dirigís, en la tapa está Putin, también podría incluirlo a Putin. La pregunta es, ¿cómo se tramita esa relación de la izquierda tan cercana en muchos casos a un Chávez, a un Maduro, a un Castro, a un Putin? Es una relación compleja, también de vuelta. La izquierda no está en una situación fácil de manera contemporánea, en lo contemporáneo. A mí, personalmente, y ya ahí te digo más mi perspectiva, yo lo primero que me parece que hay que entender es que, como te decía al principio, la idea de socialismo. La idea de socialismo en un momento para la izquierda fue el horizonte, fue lo que todos tenían que construir. Se luchaba y se organizaba para hacer el socialismo. A mí me parece que, por lo menos en nuestra generación, hubo un momento en que el socialismo dejó de ser
la imagen de la vanguardia hacia dónde había que ir y pasó a ser una imagen de retaguardia. Algo que uno puede, en cierto modo, defender, sobre todo cuando se trata de una relación tan asimétrica con potencias mundiales, ¿no? Asesinas, supuestamente liberales y democráticas en su forma de gobierno, por lo que se conoce como democracia y república, digamos, pero que en realidad bueno, son imperialistas, que invaden países, que matan miles de gente. O sea, en una relación tan asimétrica uno puede, en cierto modo, tener un compromiso con pueblos como los cubanos que han decidido hacer la historia como la están haciendo. Personalmente pienso que una sociedad o un gobierno o un modelo como el cubano no es personalmente algo deseable, no es lo que yo quisiera construir. O sea, los querés, pero no son tu modelo. Sí, para mí no es un modelo hoy de futuro, no es un modelo de sociedad deseable en el sentido de que es lo que quisiéramos construir. Muchas gracias. Gracias a vos, Eduardo.